del mundo. Y vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio Dios? Vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en el delito y en el pecado, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Repitan conmigo: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo aquí que todo cristiano, antes de conocer a Jesús, andaba siguiendo la corriente de este mundo. Esta corriente es como una avalancha que avanza y que en ella arrasa con todo el que se deje. Y por supuesto, esta corriente del mundo te conducirá a un final no feliz, a un final trágico. Entonces Pablo nos está diciendo que ahora nosotros como cristianos, después de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ya no tenemos que ir más siguiendo la corriente de este mundo. Porque eso lo hacíamos ¿cuándo? Antes de conocer a Jesús. Ahí leímos que éramos arrastrados por la corriente de este mundo, pero ahora que lo conocimos a Jesús, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora no tenemos que ir a favor de la corriente del mundo, sino que tenemos que ir en contra de la corriente del mundo. Tenemos que nadar en contra de la corriente de este mundo. Diga, tenemos que nadar en contra de la corriente de este mundo. Amén. Dice Pablo que andar a favor de la corriente del mundo es ponerse bajo la potestad de Satanás. Andar bajo la corriente de este mundo es ponerse bajo un espíritu que opera en los hijos que no obedecen a Dios. ¿Por qué se usa esta frase nadar contra la corriente? Esta es una frase que se usa para describir una conducta, una actitud que generalmente se sale del molde común y corriente. Nadar contra la corriente es una forma de expresar lo que no se identifica con la línea del pensamiento que el mundo traza. Cuando una persona actúa diferente a la gran mayoría, entonces se le dice que esa persona está nadando contra la corriente. El cristiano nada contra la corriente cuando manda un mensaje opuesto al que la gente está acostumbrado a oír. Cada vez que un cristiano decide obedecer a Dios y no al mundo, está nadando contra la corriente. Cada vez que un joven o una joven decide mantenerse puro para Dios y esperar al matrimonio para tener sexo, ¿qué están haciendo? Nadando contra la corriente. Cada vez que usted y yo decidimos honrar a Dios y no ceder a las presiones del mundo, estamos nadando contra la corriente. Cada vez que usted decide ser honesto en sus negocios, aunque esa honestidad implique que usted gane menos dinero, ¿usted qué está haciendo?
nadando en contra la corriente. Cada vez que usted decide serle fiel a su pareja, mientras que en el mundo hoy en día la infidelidad ya se acepta como algo normal, usted está nadando contra la corriente. Cada vez que usted confiese a Jesús ante el mundo y que no se avergüence de declarar abiertamente que Cristo es tu Señor, usted está nadando contra la corriente. Y nadar contra la corriente en el plano físico no es fácil. Cuesta mucho, porque se necesita hacer mucho esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez nadó en contra de la corriente? ¿No es cierto que le fue muy difícil si lo hizo? ¿Y si lo logró? ¿Si llegó? ¿O prefirió darse vuelta y dejar que la corriente lo llevara? Es bien difícil nadar en contra de la corriente. No es fácil. Aún para un pez, que de todas las especies de los peces es el salmón, es el único que nada contra la corriente. Aún para ese pez es bien sacrificado y bien difícil llegar nuevamente al origen de donde salió para poner sus huevos y seguir la reproducción. Ellos nacen y llegan hasta el mar, pero después tienen que volver nuevamente a donde ellos estaban. O sea, tienen que hacer el camino opuesto. Y eso es bien difícil, aún para este pez. El salmón en toda su trayectoria quema literalmente todas sus energías. Tiene que realizar innumerables y sorprendentes saltos hacia arriba, luchando con todas sus fuerzas contra 3 enemigos. La fuerza de la gravedad es la primera, porque tiene que ir hacia arriba, tiene que ir saltando. Tiene que luchar contra ese enemigo. Segundo, tiene que luchar contra la impetuosa corriente que lo va a arrastrar hacia abajo. Y tercero, tiene que luchar contra sus depredadores, contra los osos que están ahí esperando que salte para ser cazado, pescado y convertirse en cena. Pero a pesar de ese alto precio, el salmón no se desanima nunca. El salmón jamás se volverá atrás, sino que seguirá luchando y no abandonará la empresa con tal de llegar a su destino final. Para un pez. Lo mismo pasa con el cristiano, que tiene que nadar en este mundo contra la corriente de este mundo. Pero el cristiano también, como el salmón, tiene que pagar un alto precio. La Biblia dice que no conformando a los deseos de este mundo, que están al revés en cuanto a los propósitos y a los planes de Dios. El mundo, la corriente del mundo, es totalmente contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ir dentro de la iglesia. El mundo, la corriente del mundo, arrastrando, llevándose por delante. Aquí le damos gracias a Dios que a través de la película que dimos ese 31 de octubre se pudo evangelizar. Se ha podido mostrar cómo el llano tiene que nadar contra la corriente para poder llegar al cielo. Y cuando Catherine hizo el llamado a los niños, ¿cuántos niños pasaron a recibir a Jesús? Aún aquellos niños que venían por la primera vez, pasaron y recibieron a Jesús. Después escuchamos los testimonios de parte de los padres. Esos padres que habían elegido venir aquí a la iglesia, no disfrazar a sus hijos como hacían otros años para llevarlos a pedir dulces,
Este año estaban buscando un lugar donde se hicieran la diferencia, donde buscaran gente, iglesias que estuvieran nadando contra la corriente de lo que el mundo estaba haciendo. Y le damos gracias a Dios que en esta iglesia lo pudieron encontrar. Nadando contra la corriente. La corriente de este mundo se ha llevado a una gran cantidad de gente cristiana. Los han arrastrados. Porque la corriente ha sido tan fuerte y tan intensa que aún desde la antigüedad podemos ver aún como el pueblo de Israel muchas veces cayó víctima de la corriente de este mundo. Cuando se los llevó a adorar ídolos, otros dioses, haciendo lo mismo que hacían las naciones paganas. Fueron con la corriente, arrastrados con la corriente, a favor de la corriente. Por eso quiero que miremos en la Biblia gente que fue arrastrada por la corriente de este mundo. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a leerlo otra vez. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿discípulos de quién? De Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó con estos discípulos? Estos discípulos que escuchaban las enseñanzas que Jesús les daba. ¿Qué pasó con estos discípulos que presenciaron los milagros de Jesús? Presenciaron el amor de Jesús. ¿Qué pasó con estos discípulos? Se los llevó la corriente. Porque vieron que el precio para seguir a Jesús era muy alto. Era muy difícil. Era muy sacrificado. Por eso que eligieron la fácil, dejarse arrastrar por la corriente. Cuando Jesús les habla, los pone, los confronta y les dice que Él era Dios que ha venido a perdonar sus pecados, lo rechazaron. Había que hacer un gran sacrificio, seguirlo a Él, tomar la cruz, humillarse. Prefirieron abandonarlo y dejarse llevar por la corriente. Sus discípulos, ahí lo hemos leído, ya no estaban con él. Lo mismo pasa hoy en día. ¿Cuántas personas dicen darle su vida a Jesús? ¿Cuántas personas prometen, pasan al frente, hacen la oración, hasta a veces lloran y dicen, voy a seguir a Jesús, se bautizan y prometen seguirle a Jesús? Y al tiempo, ¿dónde están? Que no los veo. Decidieron dejar arrastrarse por la corriente. Porque claro, cuando comenzaron a conocer y darse cuenta del costo de seguir a Jesús, se volvieron atrás. Se volvieron al mundo muchos, al mundo pero completamente se fueron al mundo y a hacer nuevamente a estar bajo la opresión de Satanás, o muchos hipócritamente haciendo turismo, buscando iglesias donde puedan escuchar, donde lo dejen tranquilo con su pecado estar en una iglesia. Arrastrados por la corriente. Vemos a también otro ejemplo en la Biblia, que fue arrastrado por la corriente del mundo. Personas que conocieron a Jesús, personas que tuvieron un encuentro con el Señor, que cara a cara, pero se enfrentaron y Jesús les dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo me tiene que amar más a mí que cualquier otra cosa. Eso es un precio muy alto, Señor. Prefiero seguir la corriente.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero dice, Demas, está hablando Pablo y le está contando a Timoteo, Demas, un discípulo de Pablo, dice, me ha desamparado amando este mundo. Si lo leemos en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Demas, un discípulo que comenzó bien al lado de Pablo, en los viajes misioneros de Pablo, fundando iglesias con Pablo, predicando el evangelio con Pablo, de un momento a otro se dio cuenta, esto no me gusta. Me gustan más las cosas del mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, cosas que el mundo ofrece donde el Padre no está ahí. Pero ahí dice que él eligió irse al mundo. Personas que estuvieron y trabajaron aún en el ministerio, pero se dejaron arrastrar por la corriente. Hoy las redes sociales son una gran corriente que se está llevando a la juventud cristiana. Las redes sociales. Hay un estudio que hicieron que dice que los jóvenes se pasan 8 horas por día en las redes sociales. 8 horas por día. Las redes sociales, en los jueguitos, en los videos. 8 horas por día. Tal es así que se ha convertido en una adicción y que han llamado a esas redes sociales la cocaína electrónica. La cocaína electrónica. Estas redes sociales han cautivado la juventud y han arruinado a miles y miles de jóvenes cristianos en todo el mundo. Estas corrientes están arruinando la vida espiritual de los jóvenes, aún jóvenes que viven en hogares cristianos. Están siendo arruinadas sus vidas. Antes eran jóvenes consagrados. Antes eran jóvenes que oraban, que leían la Biblia. Eran jóvenes que les gustaba venir a la iglesia. Pero hoy, al igual que Demas, el discípulo de Pablo, ahora la corriente de este mundo los está arrastrando. Se los está llevando. Por eso es que ya estos jóvenes ya no tienen tiempo para orar. Imagínense, 8 horas en eso. Ya no tienen tiempo para orar. Ya ni siquiera por estar en las redes sociales y en todas esas cosas, ya no quieren venir a la iglesia. Ya no quieren venir a las reuniones de jóvenes. Ya no quieren saber nada con Dios. Porque aún si llegan a venir aquí en la iglesia, usted los ve metidos en las redes sociales o escuchando música o secular. La corriente del mundo está destruyendo la vida de estos jóvenes. Lo más triste es que los papás están abandonando la tarea, la responsabilidad que Dios les ha dado de educarlos en su palabra. Eso también es triste. Porque ir contra la corriente es un sacrificio. Nos queda más fácil que los niños no nos molesten y entregarle las redes sociales o los jueguitos o lo que necesiten para que nosotros descansemos y estemos tranquilos. No nos molesten. Eso es lo que está pasando.
Nuestros jóvenes están yendo con la corriente del mundo. Otros ejemplos en la Biblia de personas que fueron arrastradas por las corrientes del mundo. Lo leemos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 14 y 15. Así que yo aconsejo, dice Pablo, a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Aquí Pablo le está dando instrucciones a las viudas jóvenes, que dice, es mejor que las viudas jóvenes ahora se casen, para que Satanás no pueda decir nada de ellas. Porque muchas, dicen, no han podido controlar sus deseos, sus instintos naturales. El mundo hoy está arrastrando con la inmoralidad sexual aún a muchos pastores, a los líderes en las iglesias, a los cristianos con la inmoralidad sexual, con la fornicación, con el adulterio, con la pornografía. El mundo los está arrastrando. Por eso es que nunca ha sido fácil nadar contra la corriente. Es mucho más fácil nadar a favor de la corriente. Porque cuando uno nada a favor de la corriente, uno no tiene que esforzarse absolutamente en nada. Usted si se pone a nadar a favor de la corriente, usted se pone de espalda y la corriente lo va llevando y usted disfrutando ahí, no hace nada. Pero nadar en contra, es otra cosa. Y Jesús explica por qué es difícil nadar contra la corriente de este mundo. Juan capítulo 15, versos 19 y 20. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también a ustedes los escucharían. Ahí está por qué es difícil ir contra el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo. Dice que Jesús nos eligió, ¿para qué? Para sacarnos del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. El mundo no puede amar a un cristiano. No puede aceptarlo, ni puede verlo con aprobación, porque el verdadero cristiano es uno que decidió vivir en contra de la corriente del mundo, porque ya no pertenece al mundo. Porque ser cristiano es mucho más que ir a la iglesia de vez en cuando con una Biblia debajo del brazo. Ser cristiano es obedecer el llamado que Jesús hizo de dejarlo todo para seguirlo a Él. Y eso es lo que significa ser una nueva criatura. Es ser transformado en una nueva persona. Ahora que estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Todas ahora son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Ahora como cristianos, nuestra mente cambió, por lo tanto nuestras prioridades cambiaron. ¿Quién es primero ahora? Jesús. Antes, ¿quién era? Lo que a mí me parecía.
Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 14. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos ¿qué? La gloria que él llevó. ¿Qué está diciendo ahí? Llevemos ¿qué? Ah, ¿dónde está ahí? No está ahí en la pantalla. Versículo 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. La deshonra que él llevó. ¿Qué tenemos que llevar? La deshonra que él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Tenemos que llevar la deshonra porque este mundo no es nuestro hogar. No es nuestro hogar permanente. Por eso que no tenemos que echar raíces en este mundo, porque no es nuestro. Nuestro hogar está en los cielos. Ese es el hogar que estamos esperando. Entonces aquí Jesús está diciendo que para santificar a su pueblo mediante su sacrificio, dice que él murió fuera de las puertas de la ciudad. La historia cuenta que el lugar donde ejecutaban a los criminales en las ciudades durante el Imperio Romano era fuera de las puertas de la ciudad. Eso quería decir que el criminal que iba a ser ejecutado era despreciado y rechazado por el pueblo. No querían que muriera dentro de la ciudad. El desprecio lo hacían, vayan que mueran fuera de la ciudad. Y Jesús, siendo inocente, él tuvo que sufrir el oprobio, la vergüenza de ser tratado como un criminal. Él tuvo que cargar de dentro de la ciudad hacia afuera su cruz, donde fue crucificado entre dos ladrones. Pero mira lo que dice el versículo 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su deshonra. ¿Qué quiere decir? Que aquí el autor de los Hebreos nos está exhortando a que nosotros los cristianos tenemos que dar los mismos pasos que dio Jesús y estar dispuestos al igual que Jesús a salir fuera del campamento aceptando sobre nosotros su deshonra. Porque cuando salimos fuera del campamento vamos a tener que estar dispuestos a recibir los mismos vituperios que recibió Jesús. Él recibió burlas, rechazo, incomprensión, crítica, persecución, aún de los que le daban la espalda a Dios. Y esto, dijo Jesús, no lo van a poder evitar, porque nosotros nadamos contra la corriente. El cristiano tiene que pagar un alto precio. No tiene que conformar a los deseos de este mundo que están al revés en cuanto a los propósitos y los planes de Dios. Donde en el mundo hoy se llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, al revés. Hoy se acepta en el mundo el adulterio, la destrucción de la familia, el homosexualismo, el aborto, la corrupción, la mentira, el engaño como un estilo de vida normal. Usted si vive diferente a ese estilo, usted no es del mundo. Usted tiene que ser cristiano para vivir diferente a ese estilo. Porque usted va en contra de la corriente. ¿Y el mundo por qué dice que hay que hacer todo esto? Porque todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, pero no es verdad.
Dios siempre tiene su remanente, como le dijo a Elías, cuando Elías pensó que estaba solo, que era el único profeta que había quedado en la tierra, que lo amaba a Dios, y Dios le dijo, tranquilo Elías, porque tengo 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas a Baal. Él tiene su remanente. Hubo un joven en la Biblia que a pesar que todo el mundo estaba en su contra, él se mantuvo firme, nadando en contra de la corriente. Y ese era Daniel. Pueden leerlo en Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Además, el rey le ordenó a Espenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Todos sabemos la historia de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Israel o Judá, se los llevó cautivos a Babilonia y entre ellos llevó a esta gente de la nobleza, entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Ellos eran unas personas distinguidas, ellos eran de sangre azul, eran príncipes, pertenecían a la familia real y a la nobleza. Además eran de buen parecer, sin defectos físicos, eran inteligentes y eran cultos. Y fueron llevados cautivos junto con otros jóvenes del pueblo de Dios a Babilonia. Y dice que específicamente a ellos los llevaron a la tierra de Sinar, que era el lugar de más perversión de aquel entonces. El problema que tuvo que enfrentar Daniel en la tierra de Sinar no fue pasar hambre, no fue ser maltratado como esclavo, no fue sentirse solo porque no lo atendían o lo castigaban. Al contrario, dice que el rey de Babilonia tenía como meta que Daniel y sus amigos se sintieran de lo más cómodo y considerados posibles. Que fueran atendidos de la mejor manera durante 3 años. Ellos debían aprender la lengua de Babilonia, las costumbres de Babilonia, la cultura de Babilonia, la religión de Babilonia. Tenían que hablar como los babilonios. Tenían 3 años para ser entrenados y ser un babilonio. Eso es lo que el mundo lo arrastraba. Era lo más fácil porque le brindaban las mejores comodidades para que ellos lo pudieran lograr. Hasta el punto que la comida que le daban era la misma comida que comía el rey. La misma comida. ¿Ustedes se pueden imaginar? Comer esos melones con lechones, esas patas de lechones, todo tan rico, como comía el rey, esos asados. ¿Quién hubiera aceptado semejante oferta? Lo fácil ahí era nadar con la corriente. Qué sencillo que hubiera sido todo para él. ¿Cuántos problemas hubiera evitado Daniel? Ellos estaban expuestos a participar de todo lo que era Babilonia, el culto, la adoración a los dioses de Babilonia, el lenguaje de Babilonia. Estaban expuestos a ser arrastrados con la corriente de ese momento. Pero Daniel y sus amigos hicieron un análisis y entendieron que no podían dejarse arrastrar por esa corriente. Que aunque ellos estuvieran fuera de su tierra, hubieran sido arrancados del entorno de su cultura, que aunque ellos hubieran sido arrancados del culto donde le daban la adoración en el templo a Dios, ellos sabían que no podían dejarse arrastrar por esa corriente,
porque adentro de ellos tenían los principios muy bien fijados. Adentro de ellos sabían el amor que tenían por Dios. Eso estaba, ¿dónde? Adentro. Lo que hace que usted sea una persona diferente para ir en contra de la corriente son sus convicciones internas. Son sus principios espirituales, éticos y morales que los va a aplicar donde usted se encuentre. Y esto va a cuidar de usted para no ser arrastrado por la corriente. Allí donde usted se encuentre, en la universidad, en su trabajo, en su casa, allí donde usted esté solo, allí donde nadie lo vea. Usted no podrá hacer frente al mundo si usted adentro no tiene las convicciones bien sólidas como las tenía Daniel. Porque si no, la corriente te va a llevar. Por eso Daniel capítulo 1, el verso 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Dónde propuso Daniel? En su corazón, adentro, él propuso no contaminarse, por más que el mundo le ofreciera todo tan fácilmente. Él en su corazón propuso no contaminarse. Y cuando usted lee toda la historia de Daniel, verá que si usted decide no contaminarse con el mundo, Dios estará con usted. Dios lo cuidará. Dios lo librará del mal. Dios lo fortalecerá. Dios lo hará sobresalir. Dios le dará sabiduría. Y aún por su santidad, los perdidos glorificarán a Dios. Si usted escoge nadar contra la corriente. ¿Cómo yo puedo saber, pastor, si estoy nadando contra la corriente? Si tus costumbres y formas de hablar no son como las del mundo. Si tu manera de pensar no es como la del mundo. Si tus vecinos o tus familiares te miran raro y entre ellos en voz baja se dicen, uy, ¿qué le pasó a este? Le lavaron el cerebro, la cabeza. Se volvió loco. ¿Quién lo conoce? Mira qué diferente que está. Y se empiezan a burlar de ti. ¡Wow! Entonces llámate dichoso, porque es una buena señal para ti. Significa que estás nadando contra la corriente. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Miren qué buena prédica para atraer gente. ¿Les parece? Alégrense cuando los insulten, cuando los persigan, cuando levanten contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Por qué no se predica tanto esto en las iglesias? Porque ¿quién va a querer tener un compromiso con Dios que te dice, alégrate cuando por mi causa te vayan a burlar, te vayan a perseguir? Llénate de alegría y llénate de júbilo porque en el cielo tienes una gran recompensa. Tienes que tener mucho cuidado, porque si el mundo aprueba lo que tú estás haciendo y tú gozas en el mundo de una gran popularidad, cuidado, porque quiere
La pregunta es, ¿tú estás nadando contra la corriente? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, Señor, no me importa lo que el mundo piense de mí? Señor, no me importa lo que mis amistades o mis compañeros digan de mí por seguirte a ti. Señor, no me importa que se burlen, que ya no quieran estar conmigo, que me digan fanático o aleluya. Para mí llevar tu vituperio no es una vergüenza, es un honor y es un privilegio. ¿Cuántos están dispuestos hoy a nadar contra la corriente? ¿Cuánto? Para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Y vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nadar contra la corriente de este mundo. Porque no vamos a poder solo, no vamos a poder en nuestras propias fuerzas. Ahora más que nunca que el diablo está empujando en contra de una manera muy fuerte. Si realmente queremos entrar por la puerta estrecha donde tenemos la salvación, tenemos que ir contra la corriente del mundo y estar dispuestos, si es necesario, a que se burlen, a que no quieran estar contigo. ¿Cuántos desprecios tendrás que sufrir cuando digas que no? Porque tú ya no perteneces al mundo. Cuando otros vengan y te inviten a hacer lo que hacías antes en el mundo y tú digas no, y que se te burlen y te digan de todo, ¿estás dispuesto? Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Cierra tus ojos ahí y pide, Espíritu Santo, hoy lléname. Lléname de ti, de tu poder. Dame las fuerzas, Espíritu Santo. Dame las fuerzas para poder nadar contra la corriente. Sé que no es fácil. Sé que es difícil. Sé que tengo que hacer sacrificios. Sé que tengo que renunciar a lo que el mundo ofrece. Que todo sería mucho más sencillo, mucho sería más fácil, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, dame las fuerzas. Gracias, Señor, porque tú me dices y me lo avisaste que esto pasaría. Porque tú me sacaste del mundo para ser hijo tuyo. Porque este no es mi hogar. Mi hogar está contigo allí en el cielo, Señor. Por aquí estoy de pasada, aquí soy como un extranjero, como un peregrino, Señor. Porque tú me esperas allí, Señor. Por eso, Señor, mientras estoy aquí, tú me dijiste que vaya y predique este evangelio y que predique la verdad, que anuncie que para ser discípulo tuyo, Señor, tengo que negarme a mí mismo, tengo que tomar la cruz y tengo que seguirte. Que para ser tu discípulo tengo que amarte a ti por sobre todas las cosas, más que a mi padre, más que a mi madre, más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que el trabajo. Señor, y sabemos que no es fácil, porque el mundo, Señor, nos presiona con la corriente fuertemente. Pero tú nos has dado la victoria, Señor. Tú nos das la fuerza. Por eso es que podemos venir aquí, Señor. Por eso que al venir a tu casa hoy, Señor, a mitad de semana, hemos podido vencer el mundo. Hemos podido vencer lo que el mundo, la corriente del mundo nos ofrecía para quedarnos en la casa o para poner otra cosa primero antes que a ti, Señor. Hemos vencido, por eso es que estamos aquí. Y hemos venido contentos, hemos venido alegres, felices. Y tú nos dices, dichosos son ustedes por lo que hicieron. Y es verdad, Señor, nos sentimos felices, dichosos. Nos vamos llenos. Nos vamos llenos de tu presencia. Decimos, valió la pena haber estado aquí hoy, Señor. Valió la pena. No lo cambio por nada lo que tú me has dado esta noche, Señor. No lo cambio por nada, Jesús. Tú eres mi amor. Así como Daniel, Señor, que él prefirió comer verduras
frutas y tomar agua. Señor, pero que se cumplió el propósito. Aún ellos salieron mejores que aquellos que comían la comida del rey, Señor. Porque decidieron en su corazón, no porque alguien los estuviera viendo, no porque alguien los estuviera obligando, sino porque en su corazón tenían la convicción de que tú eras su amor y que no había nadie más grande que tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Gracias por habernos hablado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.